El millonario arrogante desafía a la empleada humilde, y su baile deja a todos sin aliento. La noche brillaba con fuerza en Ciudad Esperanza, esa metrópoli donde el lujo y la sombra conviven choco a choco. En el majestuoso Hotel Mirador, las luces doradas reflejaban destellos en los cristales, y la alfombra roja parecía un río rojo y brillante que nadie osaba pisar sin el permiso de Alejandro Ramírez. Millonario por herencia y ambición, Alejandro entró a la gala benéfica con pasos de rey y mirada de acero. Su traje impecable, sonrisa calculada y porte que dejaba callados a más de 20 invitados a la vez. Sin embargo, bajo esa coraza de poder y triunfos empresariales, Alejandro escondía un vacío profundo, un dolor antiguo que solo él sentía en ese pecho duro y frío, y que convertía su arrogancia en una barrera invisible, casi impenetrable. Pero esa noche, esa coraza empezó a resquebrajarse de forma inesperada. Carmen era casi invisible entre las miles de luces y vestidos de gala. Empleada humilde que se encargaba de que todo funcionara perfecto, sin un centavo extra ni ambiciones de grandeza, pero con un corazón que ardía en silencio. Mientras revisaba el orden de los discursos, los murmullos a su alrededor crecían. «¿Quién es esa chica atreviéndose a tocar la organización?», comentaban algunos. Y justo ahí, Alejandro la encontró, una figura pequeña y firme que estaba ocupando más aire de él, que le correspondía. Entonces, como un rayo que parte la calma, Alejandro se acercó al centro del salón. La multitud se congeló. Con una sonrisa cruel y voz alta, lanzó su desafío envenenado. «¿Así que tú, una simple empleada, crees que puedes brillar aquí? Me encantará ver qué tienes para mostrar». Su desprecio fue como un puñetazo en el estómago de Carmen. La joven sintió un nudo feroz en la garganta. Sus manos temblaban, pero no huyó. Un silencio profundo se extendió. La música que sonaba de fondo pareció detenerse. La tensión cortaba la respiración, y todos esperaban la humillación segura. Pero en vez de eso, Carmen respondió: «Muy bien, señor Ramírez. Les mostraré quién soy realmente». Un murmullo corrió como viento entre los invitados, mezcla de asombro y duda. De repente, un DJ levantó el volumen, y la pista de baile se iluminó con colores vivos. Carmen, con zapatos sencillos, pero una mirada que quemaba, comenzó a moverse. Su baile fue una explosión de fuerza y gracia que nadie esperaba. Cada paso rompía con la elegancia fría del lugar. Su cuerpo contaba historias de lucha, deseos y libertad. Los ojos de la alta sociedad se abrieron de par en par, sin poder apartar la vista. Las manos de Alejandro se apretaron. La arrogancia empezó a agrietarse. Su rostro, siempre una máscara impenetrable, mostró por un instante algo que nadie había visto. Vulnerabilidad pura. Y justo. Entonces, un susurro estalló en la sala. Se hablaba de un secreto enterrado, una conexión imposible entre ambos que nadie imaginaba. La música seguía, y la mirada fija entre Alejandro y Carmen era un duelo sin palabras, orgullo contra fortaleza, máscara contra verdad. El brillo fascinante del evento contrastaba con las sombras que ahora envolvían a los dos protagonistas. ¿Qué revelaciones ocultas saldrán a la luz? ¿Qué heridas del pasado comenzarán a sangrar en público? La noche en el Hotel Mirador apenas comenzaba, y el futuro prometía destrozar muros y cambiar destinos para siempre. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La pista seguía encendida, un brillo eléctrico que parecía desafiar la oscuridad del salón. Carmen giraba, saltaba, dejaba que cada músculo hablara de su historia. La multitud, congelada en su asombro, no podía apartar la mirada. Su cuerpo contaba lo que las palabras nunca dijeron. Lucha, miedo, esperanza. Alejandro, con las manos temblando apenas visibles,
Observaba caer esa pared de arrogancia que llevaba años alzando. De pronto, un sonido seco y brutal cortó la música. Un golpe que retumbó en todo el hotel. El salón quedó en un silencio helado. Luces que se apagaban por unos segundos. El murmullo se convirtió en gritos ahogados. Un cuerpo cayó justo en medio del escenario. Un hombre con traje elegante, pero con la cara contra el suelo y una mancha roja que se expandía en su camisa blanca. Sangre fresca, caliente, como un grito mordido en el pecho de todos. «Alguien llame a emergencias, rápido», exigió una voz desde la multitud, mientras todos retrocedían, temblando. Pero lo que nadie esperaba era que ese hombre herido era nada menos que Eduardo Ramírez, el hermano de Alejandro. Uno que Alejandro parecía evitar en las conversaciones como si fuera una sombra incómoda. Ahora yacía inmóvil, con los ojos abiertos pero vidriosos. La escena, ahora, no era de gala ni baile, era una tragedia que latía intensa. Alejandro avanzó, sacando su teléfono con manos que no dejaban de temblar. Al llegar, vio algo que partió su rostro en 1000 pedazos. Un pequeño sobre manchado de sangre asomaba del bolsillo de Eduardo. Lo abrió, con dedos que parecían romperse, y leyó en voz baja mientras la gente contenía el aliento. «Alejandro, sé quién sos en verdad. No soy hermano tuyo. Descubrí la verdad sobre tus padres y lo que escondiste». Y luego un mensaje aún más hiriente. «Carmen también lo sabe». Un silencio pesado comprimió el aire. Todos miraron a Carmen. Su rostro, blanco como papel, intentaba digerir palabras que no entendía, que retumbaban como amenazas en su cabeza. Alejandro la miró. 2 segundos eternos donde todo lo que parecía cierto empezó a desmoronarse. ¿Qué querés decir?», balbuceó él. La arrogancia destrozada por la confusión y el miedo. Pero Carmen no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, que no podía contener, y que parecían prender fuego a la verdad oculta bajo capas de mentiras. De repente, un grito desgarrador cruzó el salón. La madre de ambos, doña Lucía, apareció en la entrada, temblando, con la cara desencajada. Todos lo observaron, pero fue su voz la que quebró el hielo. «Alejandro, no podés seguir con esta farsa. Nunca fuiste mi hijo». La boca de Alejandro se abrió, sin aire, sin palabras. La multitud retrocedió y empezó a cuchichear, pero lo que todos guardaban en secreto saltó al centro del espectáculo. Carmen se llevó las manos al pecho, sintiendo que todo se caía. El millonario arrogante no era hijo de la familia Ramírez, ni siquiera hermano del hombre que yacía en el piso. Era un intruso, un impostor criado en mentiras. Y ella, la humilde empleada que creía solo luchar por su lugar, tenía una relación con ese secreto que nadie imaginó. Las luces volvieron, pero ya nada brillaba igual. La noche se había tornado un campo de batalla invisible, donde las verdades devastaban mejor que cualquier golpe. Alejandro caía, no solo de su trono, sino de la historia que había contado toda su vida. Un murmullo de desconcierto se extendió. La gente apenas pudo emitir palabras. «¿Cómo es posible? ¿Y Carmen, qué sabe ella?». «Esto cambia todo». El DJ, temblando, bajó el volumen. La música murió y la noche quedó llena de ecos rotos. Alejandro miró a Carmen, buscando una respuesta que no estaba segura de querer. Un secreto devastador había estallado frente a todos. Y eso era solo el principio. ¿Quién era Alejandro realmente? ¿Y qué papel jugaba Carmen en ese entramado de mentiras? Nadie lo sabía. Pero la calma que vino después de la tormenta no sería la misma jamás. El destino acababa de cambiar, y el Hotel Mirador contenía su aliento, esperando ese desenlace que nadie podía prever. El silencio le quemaba los oídos. El eco de las palabras de doña Lucía rebotaba en cada pared del salón, pesado, frío, imposible de ignorar. Alejandro estaba paralizado, la boca seca y el corazón golpeando fuerte, como si quisiera escapar. Su mirada nunca se había sentido tan vacía, perdida. La gente a su alrededor murmuraba, incrédula y juzgando. Carmen se quedó inmóvil, con las lágrimas rodando por sus mejillas, sin entender todavía qué tormenta había caído sobre ella.
Tenía las manos temblorosas, apretadas contra el pecho, como si quisieran contener un grito que iba a estallar. Pero justo en ese instante, cuando la atmósfera parecía romperse en 1000 pedazos, un ruido seco cortó el aire. Un disparo. El sonido sacudió el lugar. Un estruendo violento y brutal que hizo saltar a todos hacia un lado. Gritos, pasos apresurados. El caos tomando el control. La música que antes daba vida al evento desapareció para siempre. Alejandro y Carmen se miraron, estupefactos, cada uno sintiendo cómo su pecho se apretaba con un dolor feroz y sin explicación. De entre la multitud, un hombre cayó al suelo, un nuevo cuerpo tendido sobre la alfombra roja. Esta vez era doña Lucía, la misma mujer que acababa de derribar a Alejandro con sus palabras, ahora derribada también. Un charco oscuro se formó bajo ella, sangre fresca que manchaba sus manos y la falda impecable. Su rostro mostraba algo más que miedo, revelaba terror y traición, como si alguien le hubiera arrancado la verdad antes de estar lista para soltarla. «¡No puede ser!», gritó alguien. «¡Alguien ayude! ¡Llamen a una ambulancia!». Nadie se movía. El miedo los hacía pesados, atrapados. Alejandro se quedó paralizado, sus dedos temblando sobre el móvil. Carmen C. fue hacia adelante, pero alguien la apartó con brusquedad. Eran segundos eternos donde no pasaba nada más que el latido ensordecedor en los pechos de todos. Y entonces, buscando con la mirada un culpable, Alejandro vio algo que lo congeló aún más. Desde un rincón oscuro y olvidado de la sala, una figura se deslizaba rápidamente hacia la salida. Un hombre, encapuchado, sin identidad. Alejandro quiso correr, gritar, detenerlo, pero sus piernas no respondían. Solo pudo mirar cómo esa sombra escapaba, llevándose con ella un secreto mucho más oscuro. Mientras la doctora del hotel intentaba reanimar a doña Lucía, las voces en la gran sala se mezclaban entre preguntas cortadas y acusaciones en voz baja. ¿Quién quería callarla? ¿Qué ocultaba esa mujer al punto de arriesgar su vida? Carmen, entre lágrimas, vio que el sobre manchado de sangre aún estaba en la mano de Alejandro, temblando sobre sus dedos. No importaba si no era hijo real de los Ramírez, o que su hermano estuviera tirado en el piso. Todo era más grande, más peligroso. Algo se había activado, algo que podía destruirlos a todos. En un instante, Alejandro dejó caer el teléfono. Se pasó las manos por la cara, intentando detener el temblor que le subía de la raíz a la punta. Llevaba años construyendo un castillo de mentiras, y ahora veía cómo se desmoronaba, pieza por pieza, y lo hacía en medio de un charco de sangre. «¡Espera!», gritó Carmen, intentando frenar las corrientes de caos. «Hay algo que tenemos que saber, algo que no es solo de nosotros». Pero antes de que alguien pudiera responder, las luces volvieron a parpadear. La puerta principal se abrió violentamente. Entró un hombre mayor, con el rostro marcado por el tiempo y la rabia. Tenía un maletín en la mano y una mirada que no admitía discusión. «Esto se acaba esta noche», sentenció. «Aquí está todo lo que los Ramírez escondieron. Lo que nadie debe saber». El silencio fue mortal. Todos se quedaron con la garganta seca. El destino que parecía roto ahora se estaba partiendo aún más. Y justo cuando parecía que los secretos no podían hundirlos más, el hombre abrió el maletín. Dentro, una carpeta con fotos, documentos y una carta que llevaba una sola frase escrita con tinta roja. «Carmen, tú no eres quien crees». Las miradas se clavaron en ella. El tiempo se detuvo. El futuro se volvió un agujero negro. ¿Quién era realmente Carmen? ¿Qué peso llevaba ella en esta red de mentiras? Nadie sabía, pero esa sería la próxima verdad, y la más peligrosa. El silencio cayó de golpe, una calma tan pesada que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos fijos en Carmen, que temblaba como si la piel le quemara por dentro. La carpeta abierta sobre la mesa, esas palabras en tinta roja volaban en su mente. «Carmen, tú no eres quien crees». Doña Lucía yacía en el suelo, su respiración apenas un ruido lejano. El hombre que acababa de entrar, con el maletín en mano, observaba con una mezcla de rabia y tristeza. Alejandro, sin saber dónde meter las manos, casi no podía respirar.
Entonces, de repente, un leve sonido. Un clic sutil, casi imperceptible. Todos giraron la cabeza hacia la puerta trasera del salón. La cámara parecía respirar junto con la tensión. Un disparo seco volvió a romper el aire. Esta vez nadie cayó, pero la bala impactó contra el cuadro más grande del salón, destrozando el cristal que resplandecía bajo las luces. El estruendo hizo vibrar el suelo, y un grito cortó en 1000 pedazos la quietud. ¡Cuidado! Carmen se lanzó hacia adelante, buscando cubrir a Alejandro sin pensar. El hombre con el maletín retrocedió. Sus ojos negros como la noche se clavaron en ella. «Este maldito juego apenas comienza», murmuró, su voz un filo. Todos sentían el miedo reptar por sus espaldas. «¿Qué está pasando?», gritó una mujer cerca, su cara blanca como un fantasma. Pero en medio de la confusión, la puerta principal volvió a abrirse violentamente. Entró alguien más, un hombre con rostro familiar. El silencio sepulcral parecía querer tragarlos vivos. Era el verdadero Eduardo Ramírez, el hermano del millonario. Pero no era el hombre que todos habían visto caer antes. Este caminaba firme, con el pecho hinchado y una mirada fría, casi inhumana. Miró a doña Lucía, tirada en el piso, luego a Alejandro y finalmente clavó sus ojos en Carmen. «¿De verdad creyeron que ustedes conocían la verdad?», dijo, con una sonrisa que helaba la sangre. Otra bala voló, esta vez rozando el brazo de Alejandro. La adrenalina explotó en sus venas, el corazón se le salió del pecho. El hombre que había fingido ser Eduardo se incorporó con dificultad. Respiraba agitado, la sangre manando de su torso. Miró hacia Carmen con una expresión que mezclaba furia y súplica. «No es lo que creen», jadeó. Yo fui obligado a este teatro. Hay algo más grande que ustedes, una mentira que los devora desde dentro». Pero justo cuando parecía que la verdad iba a emerger, Carmen sintió un punzón en el vientre. Caía, fría, sorprendida. «¡Carmen!», gritó Alejandro, incapaz de moverse. El hombre que acababa de entrar se acercó lento, sacando un sobre sellado del maletín. Lo dejó caer sobre el cuerpo de Carmen. «Esto explica todo», dijo con voz apagada. Alejandro recogió el sobre, las manos temblorosas y la mente hecha pedazos. Lo abrió y leyó. «Carmen, la hija que buscábamos. La sangre real, desaparecida hace años. La única capaz de descubrir la verdad y destruir esta farsa». De pronto, la puerta comenzó a cerrarse sola, como si una fuerza invisible trapeaba el aire. El murmullo de la multitud se convirtió en un caos ensordecedor. Rumores de conspiración, dudas, miedo. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera el hombre que había entrado con el maletín. Todos sentían que el mundo se abría en 1000 pedazos bajo sus pies. Alejandro, con la piel pálida, miró el sobre con horror y una pregunta sin respuesta hundió su alma. ¿Quién es realmente Carmen? ¿Y qué oscuro secreto la conecta con esta familia que creíamos conocer? La música había muerto. La noche era ahora un laberinto de secretos y sangre. Y en esa oscuridad, una sombra se deslizó hacia la salida, sin que nadie la viera. ¿A dónde iría? ¿Con qué verdad urgente en sus manos? La historia apenas empezaba, y esta vez todo estaba por caer. La puerta siguió cerrándose, lenta, como tragando todo el ruido y dejando solo un murmullo pesado flotando en el aire. Todos estaban paralizados, con el corazón en la garganta y el tiempo congelado en el instante justo después de tanto caos. Alejandro miró el sobre con las manos temblorosas, el papel fino quemándole los dedos. Su pecho oprimido, el peso de la verdad latía como un martillo bestial en su pecho. Carmen seguía en el suelo, pálida, con las lágrimas pegadas a sus mejillas, mientras la gente retrocedía, sin saber qué hacer ni cómo actuar. Entonces, de repente, un ruido casi inaudible llamó la atención, un clic metálico. Todo el silencio se rompió cuando una figura pequeña y ágil emergió de la sombra que había escapado antes. Esa sombra, que parecía invisible para todos, estaba de vuelta. Carmen la reconoció. Era Sofía, la asistente silenciosa que trabajaba para la familia Ramírez, desde hacía años. Pequeña, menuda, siempre con la mirada esquiva. Pero lo que nadie sabía era que Sofía no era solo una empleada más.
En ese momento desenfundó un viejo teléfono con un leve temblor y dijo con voz firme y fría: «Esto termina aquí, pero primero deben ver esto». Con un rápido movimiento, activó el proyector oculto en el salón. Las luces bajaron y en la pantalla apareció un vídeo. No era un vídeo cualquiera, era la grabación secreta de toda la gala. Y no solo eso, había cámaras que jamás habían salido a la luz, enfocando rincones donde nadie debería estar. Las imágenes mostraron a Carmen, sí, pero a una Carmen distinta. Allí, en la penumbra del hotel, lo que daba vueltas por su cabeza no eran solo dudas y miedo. Su teléfono vibraba, enviaba mensajes a alguien que no conocían. La cámara la seguía caminando por pasillos prohibidos, hablando con personas con rostros cubiertos, en voz baja, como si planeara algo. El silencio fue tan pesado que se podía sentir la asfixia. Alejandro tragó saliva. El sobre se deslizó de sus dedos al suelo, mientras su mirada se clavaba en Carmen. «¿Qué es esto?», gritó con desesperación. Pero lo peor llegó cuando el video mostró a otro protagonista inesperado. El hombre que había entrado con el maletín. Lo que nadie sabía es que él no era enemigo, ni verdugo, era un encubridor. Su mirada oscura revelaba miedo real, y en el momento clave, el video mostró cuando él colocó la nota en el cuerpo de Carmen, susurrándole algo que nadie pudo escuchar. Y ahí, en el cierre del video, la bomba. Carmen besaba a ese hombre, la única persona que parecía entender su verdadero motivo. El beso era urgente, desesperado, y arrancaba cualquier duda. Ella no era solo la víctima o la hija perdida, era parte activa de un plan mucho más profundo, incluso oscuro. Los ojos de todos se abrieron como platos. El corazón de Alejandro pareció detenerse del todo. La traición no venía solo de fuera. Carmen, su voz se quebró, mezcla de dolor y desconcierto. Ella se levantó con dificultad y con la voz rota confesó: «No soy solo una hija perdida. Soy la mujer que llevé a esta familia al borde del abismo. No entienden que hubo razones para todo, que todo esto fue un juego que traje conmigo desde que llegué aquí». Las miradas se clavaron en ella con horror, pero también con un miedo profundo. Alejandro retrocedió unos pasos, con la piel erizada, como si un enemigo invisible se hubiese revelado dentro de su sangre. Entonces, Sofía avanzó entre la gente con ojos duros y dijo, mirando a Alejandro: «La verdad más terrible es que vos nunca fuiste Alejandro». Un murmullo confuso recorrió la sala. Alejandro entrecerró los ojos, la cabeza empezando a dolerle con fuerza. «¿Qué elegiste?», balbuceó, tambaleándose. «Este hombre no es quien dice ser», repitió ella. «Nos engañó a todos. El verdadero Alejandro murió hace años, en un accidente que ocultamos. Este impostor tomó su nombre y su vida. Y Carmen, ella lo sabe. Ella es parte de esa mentira». El piso pareció temblar bajo sus pies. Carmen cerró los ojos, respirando profundo, mientras la verdad explotaba en 1000 pedazos para todos. La historia que creían conocer no era más que una farsa. El millonario arrogante, el hijo perdido, el hermano verdadero, todo era una mentira mucho más profunda que la sangre o la traición. El hombre que todos llamaban Alejandro era un impostor, y Carmen no era solo la desconocida. Ella había sido cómplice en un juego oscuro para mantenerlo oculto. Y mientras la gente jadeaba, intentando entender, una voz débil surgió del piso donde yacía doña Lucía. «No, es verdad», susurró con un hilo de voz. Todos se giraron, conteniendo el aliento. El verdadero final. La verdadera guerra apenas comenzaba, porque ahora más que nunca nadie sabía quién era quién, ni en quién podían confiar. Y la noche en el Hotel Mirador acababa de volverse aún más peligrosa. El silencio era una losa pesada que aplastaba el aire del salón. El susurro débil de doña Lucía volvía a retumbar en las cabezas de todos. «No, es verdad». Sus ojos apenas podían enfocarse, la piel tan pálida que parecía a punto de apagarse. Alejandro quedó congelado sin saber si gritar o derrumbarse. La gente alrededor miraba con ojos desorbitados, algunos tapándose la boca, otros murmurando con miedo. Carmen no podía moverse. Su cuerpo temblaba,
pero algo en su pecho se apretaba, un nudo oscuro que no la dejaba respirar. Entonces, justo cuando todos esperaban que alguien rompiera ese hielo denso, ocurrió algo que nadie vio venir. La puerta principal del salón explotó con un golpe brutal que hizo vibrar el piso. La luz parpadeó y un silencio eléctrico se apoderó del espacio. La multitud se giró hacia la entrada. Ahí, de pie, con la chaqueta arrojada sobre los hombros, apareció una mujer. No era una desconocida, era la verdadera madre de Alejandro, doña Isabel, una mujer que todos habían dado por muerta en un accidente años atrás, pero cuyo nombre nadie había mencionado esa noche. Sus ojos eran fieros, pero quemaban con un cansancio terrible. Caminó despacio, y con un gesto cortante lanzó una mirada a doña Lucía, que temblaba en el piso. «¡Basta de mentiras!». Su voz rebotó contra las paredes. «Lo que ustedes llaman verdad es la peor traición en generaciones». Un murmullo creció hasta convertirse en un caos. Alejandro intentó levantarse, pero la voz de Isabel fue más fuerte. ¿Creyeron que podían ocultar todo? ¿Que podíamos morir y que el secreto se moriría con nosotros? Sus palabras hacían daño, como látigos que golpeaban el aire. «Yo», balbuceó Alejandro sin aliento. Isabel alzó la mano y cortó cualquier intento. «Él no es Alejandro», dijo señalándolo con el dedo tembloroso. «Y lo peor, nadie sabe quién es él realmente». La multitud quedó paralizada. Nadie pudo apartar la mirada de esa acusación que caía como un rayo. Pero entonces, justo en ese momento de máxima tensión, un sonido seco, un temblor vibrante sacudió el salón. El suelo crujió bajo los pies de todos. La luz se extinguió por completo y un grito de sorpresa se mezcló con el caos. En la oscuridad, un olor fuerte a quemado y a pólvora llenó el aire, mientras un humo denso comenzaba a filtrarse desde las paredes. A tientas, la gente empezó a empujarse, desesperada. Voces frenéticas se alzaron. «¡Es un incendio! ¡Salgan de aquí!». El pánico creció como una bestia despierta. Carmen, tirada en el suelo, se levantó tambaleante. Alejandro trató de seguirla, pero la fuerza lo abandonaba. Isabel, la mujer de mirada implacable, tomó la mano de Carmen y la apretó con fuerza. «Tu destino es más grande de lo que imaginas», susurró. «No podemos confiar en nada ni nadie». Entonces, justo cuando todos buscaban la salida, los paneles del techo comenzaron a desplomarse, haciendo caer fragmentos de metal y vidrio. Las llamas lamían las cortinas, extendiéndose con velocidad asesina. Uno de los invitados gritó, intentando abrir una ventana, y en ese instante un estruendo sordo retumbó desde el fondo del salón. La ventana estalló, como si algo externo hubiera entrado, y tras el humo y el grito, apareció una figura oscura que se deslizó rápidamente hacia los cuerpos caídos, recogiendo algo. Era la misma sombra encapuchada que Alejandro había visto huyendo antes, solo que esta vez venía con prisa y determinación. La gente no podía reaccionar. El fuego crecía, la tensión explotaba, y la distancia entre la realidad y el caos se hacía cada vez más fina. Isabel se volvió hacia Alejandro, su rostro lleno de dolor y urgencia. «Si quieres sobrevivir a esta tormenta, debes saber algo que nadie te dijo. Esa sombra tiene algo que cambiará para siempre lo que creían sobre ti, sobre Carmen, sobre todos nosotros». Carmen tragó saliva, con las manos temblorosas, el pecho oprimido y el corazón como un tambor desbocado. El fuego avanzaba, el humo se espesaba, y la sombra desapareció. La noche en el Hotel Mirador no solo había soltado sus secretos más oscuros, ahora era una batalla por la vida, por la verdad, y por un misterio que aún nadie podía imaginar. ¿Quién estaba realmente en esa sombra? ¿Qué llevaba consigo? ¿Y cómo determinarían esas revelaciones lo que quedaba de ellos? El reloj corría, las vidas pendían de un hilo, y la historia había dado un giro que nadie, ni siquiera los protagonistas, podían todavía entender. El fuego crepitaba feroz, arrasando con todo a su paso. El humo picaba los ojos, y la gente empezaba a empujarse, gritar, correr buscando una salida. El caos era total. En medio de eso, Carmen apretaba la mano de Isabel con fuerza, intentando no dejarse llevar por el pánico.
Alejandro jadeaba, con el corazón a 1000 por hora, pero algo dentro de él no le dejaba moverse. Sentía que el peso de todo lo que había pasado le aplastaba el pecho. La sombra encapuchada desapareció entre las llamas y la humareda, llevándose con ella un misterio que parecía devorar el aire mismo. Nadie sabía quién era, ni lo que había robado. Un silencio tenso cayó cuando un crujido fuerte rompió la calma. Un tramo del techo empezó a ceder lentamente. De repente, un grito agudo y desesperado partió el aire. Todos se giraron rápidamente, buscando la fuente del sonido, y la encontraron. Era Eduardo. El hombre que habían dado por muerto, el hermano real de Alejandro, estaba de pie, pero no como esperaban. Sus ojos, antes fríos y vacíos, ahora brillaban con una luz extraña, como si estuviera poseído. Entre las llamas reflejadas en su cara, una sonrisa torcida se anotaba, oscura, cruel. «No está terminado», dijo con voz quebrada, arrastrando cada palabra. «Esto recién empieza». Alejandro retrocedió, su cuerpo temblando como hoja al viento. Carmen lo observaba, atónita, sin poder creer lo que veía. Pero lo peor llegó cuando Eduardo levantó la mano y, delgada, desproporcionada, comenzó a arder en llamas. Una llamita azul que se extendía por sus dedos. Te consumía su piel sin quemarlo del todo. «¿Qué demonios?», susurró alguien al costado. Eduardo avanzó hacia la multitud sin detenerse, mientras chispas volaban desde sus dedos como cuchillas invisibles. Nadie podía moverse. El miedo era palpable, oxidando el aire, pegándose al pecho. Y entonces volvió a hablar, pero esta vez con voz firme, dominadora. «No soy el hermano de nadie. No soy humano». El silencio explotó en un murmullo horrorizado. La gente retrocedía, mirando con terror esa figura envuelta en fuego sobrenatural. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó Alejandro. La arrogancia rota, la confusión clavada en la garganta. Eduardo dejó caer la máscara de huesos falsos que había llevado durante años. Su piel empezó a cambiar, tornándose escamosa y grisácea. Sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con un brillo infernal. «Soy lo que ustedes hicieron oscuro», dijo con un suspiro que parecía arrastrar siglos de condena. «Soy la verdad que nadie tuvo el valor de enfrentar». Carmen sintió un frío terrible apoderarse de su cuerpo. Su corazón se encogió, el nudo en la garganta parecía querer romperla. La sala se había convertido en un infierno literal y figurado. Pero justo cuando parecía que la locura se tragaba todo, Isabel, con la fuerza de 1000 tormentas en su mirada, gritó: «Los Ramírez no solo guardan secretos humanos. Aquí hay algo más grande, algo ancestral». El estruendo aumentó. El fuego avanzaba, bloqueando la salida principal. La gente estaba atrapada, con el humo quemándoles los pulmones. Alejandro, con una mano temblorosa, buscó en la chaqueta de Eduardo el sobre manchado de sangre. Pero no estaba. Algo lo había arrebatado. Su mirada se clavó en Carmen, que apenas podía sostenerse en pie. Y ahí, en ese segundo, la sombra encapuchada volvió a aparecer. Pero no venía sola. De sus brazos arrancaba un cuerpo pequeño, frágil, envuelto en una manta raída. Una bebé. Isabel la miró con la voz quebrada. «Es la verdadera heredera, la llave de todo, y están a punto de perderla». Un olor a azufre rodeó la sala. Las paredes parecían susurrar secretos antiguos, y justo en ese instante, una explosión sacudió el hotel. El techo comenzó a ceder. Un grito de terror brotó de la multitud, y en medio del humo y las llamas, Alejandro soltó lo único que pudo. «¿Quién nos está destruyendo desde dentro?». El misterio se tragó el aire. La noche en el Hotel Mirador nunca sería la misma, y nadie, ni siquiera ellos, sabía qué vendría después. El estruendo de la explosión todavía temblaba en cada pared. Cuando el suelo bajo ellos crujió, un sonido que metía miedo directo en las entrañas. El fuego avanzaba rápido, como una bestia hambrienta. Gente gritaba, empujaba, corría sin rumbo. Pero entre ese caos, la sombra encapuchada apareció de nuevo. Esta vez no venía sola. En sus brazos llevaba a la bebé, esa pequeña que parecía la llave de todo.
Alejandro, agotado, apenas podía respirar. El pecho le dolía como si un puño apretara fuerte allí dentro. La mirada le temblaba, perdida, intentando entender cómo todo se había salido de control tan rápido. Carmen, débil, se sostenía de Isabel, esa mujer que parecía más un huracán que una dama, apretando con fuerza la mano que la sostenía. De repente, un grito rasgó el aire. Eduardo, ese hermano inesperado, apareció frente a ellos, el fuego bailando en sus ojos, la piel cambiando bajo las llamas azules que salían de sus dedos. «No, está terminado», dijo como una amenaza, voz quebrada y pesada. Alejandro dio un paso atrás. El temblor en sus piernas era más que miedo, era el principio del fin de todo. Carmen sintió que un frío atravesaba su espalda. Pero justo cuando el caos parecía devorar a todos, algo brutal sucedió. El techo sobre ellos se partió en dos con un estruendo seco y violento. Entre polvo, escombros y chispas, una figura cayó desde el brillo de arriba, rodando mientras el aire le chupaba el oxígeno. Todos los ojos se alzaron hacia ese nuevo desastre. Era un hombre, joven, con el rostro cubierto por una máscara que no esperaba nadie. Esa máscara susurraba secretos en silencio, tan familiar como aterradora. Con un movimiento rápido, se quitó la máscara. El rostro era idéntico al de Alejandro, exacto, como si el espejo hubiera escupido otra persona que caminaba, respiraba y estaba a punto de poner todo patas arriba. Un murmullo chocó con los gritos y el fuego. «¿Qué es esto?», preguntó alguien con voz rota. El nuevo Alejandro, con ojos llenos de odio y dolor, levantó una mano temblorosa y solo dijo una cosa: «Soy el verdadero». Los segundos siguientes fueron un torbellino. ¿El hombre sin máscara avanzó con paso firme hacia Alejandro, que se quedó helado, el corazón explotando en su pecho? Carmen, arrastrando fuerzas de no sabe dónde, cayó de rodillas, sintiendo un nudo tan fuerte que parecía asfixiarla. ¿Qué está pasando?», balbuceó Alejandro. «Te ocultaron la verdad», respondió el hombre. «Yo soy el hermano gemelo que nadie quiso que supieras. El verdadero Alejandro nació con un hermano, pero te vendieron esta mentira para protegernos». La gente se volvió loca, sin saber si gritar, correr o llorar. Isabel intentó calmar a todos, pero la tensión se cortaba con un cuchillo. Esto es una locura», gritó Carmen, entre lágrimas. «¿Cómo puede ser? El hombre que decía ser el verdadero Alejandro se arrodilló, tomó la mano de la bebé que la sombra todavía sostenía. «Ella es nuestra sangre, la única que puede salvarnos de esto. Pero si seguimos atrapados en mentiras, todo estará perdido». En medio del fuego y la desesperación, nadie oyó el sonido casi imperceptible de un teléfono que vibraba. Sofía, la asistente silenciosa, susurró: «Hay algo más, algo que fue enterrado tan profundo que ni siquiera nosotros lo vimos». Sacó un pequeño dispositivo y presionó play. La pantalla del proyector volvió a la vida, mostrando una imagen que paralizó a todos. Una figura encapuchada, igual a la que huía antes. Sin embargo, esta sombra caía de rodillas frente al verdadero Alejandro y le quitaba la máscara. La figura bajó la capucha lentamente. Era Carmen. Un silencio absoluto aplastó la sala. Carmen, en la pantalla, con lágrimas y determinación, miró a los ojos del verdadero Alejandro y dijo: «No soy solo parte del juego, soy la que lo inició». Alejandro retrocedió, con un gemido ahogado, sintiendo que el suelo le fallaba. Isabel apretó los dientes, mirando a Carmen con una mezcla de orgullo y dolor. «¿Tú?», balbuceó Alejandro, incrédulo. Un segundo disparo rompió el aire. Esta vez, la bala no fue contra nadie, sino contra la pantalla, destrozándola. La realidad volvió con un golpe frío. El fuego seguía consumiendo, el misterio creciendo. «¿Qué estás haciendo, Carmen?», preguntó el falso Alejandro, la voz temblando entre rabia y miedo. Ella no respondió, solo se limpió las lágrimas y dijo en voz baja, casi una confesión: «No soy solo la hija perdida. Fui la guardiana del secreto, hasta que encontré el momento para romper la cadena que nos ataba». Un grito se escuchó desde las sombras. La sombra encapuchada desapareció de nuevo, la bebé en brazos,
mientras la noche escupía más preguntas que respuestas. Y ahí, en medio del incendio, el verdadero secreto más terrible estaba a punto de salir a la luz. ¿Quién pagará el precio de esta verdad? ¿Y qué la bebé realmente guardaba dentro de sí? La respuesta estaba más cerca de lo que nadie podía imaginar, pero nadie se atrevía a enfrentarla todavía. El fuego rugía como una bestia desquiciada, tragándose cada rincón del Hotel Mirador. El humo negro era espeso, casi sólido, y las personas jadeaban, tosiendo, buscando desesperadas una salida que parecía cada vez más lejana. La bebé en los brazos de la sombra encapuchada lloraba bajito, como un susurro entre tanto caos. Isabel apretó la mano de Carmen con una fuerza que dolía, pero nadie podía quitarse de la cabeza la pregunta: ¿quién estaba detrás de todo este infierno? De repente, el suelo tembló otra vez. Un estruendo seco. Algo se había caído en alguna parte. Todos se giraron justo a tiempo para ver cómo la pared detrás del falso Alejandro se desplomaba, dejando a la vista a un hombre que estaba atado y amordazado. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su rostro desgastado por el miedo. Pero había algo más. Era el verdadero Alejandro. «¡Soy yo!», gritó con voz rota, pateando el suelo. «El que ustedes creen muerto». La multitud quedó congelada. El impostor retrocedió, sin poder creer lo que veía. Su cuerpo se tensó. Esa revelación era como un golpe directo en el estómago. Carmen sintió que el aire se le escapaba con un ruido ahogado, y un nudo feroz le atenazó la garganta. Pero justo cuando parecía que la tormenta no podía ser más fuerte, la sombra encapuchada dio un paso adelante, y se quitó la capucha. No era Carmen esta vez. Era Isabel. Su cabello estaba despeinado, con mechones pegados por el sudor y la suciedad. Sus ojos brillaban con una furia helada. La gente murmuraba, confundida y aterrada. ¿Cómo era posible? ¿Qué haces?, balbuceó el verdadero Alejandro. ¿Por qué? Isabel levantó la mano, mostrando un dispositivo pequeño, casi un control remoto. «Yo creé esta farsa», dijo con una voz que parecía cortante como el hielo. «Todo lo que ustedes han vivido, lo he manipulado desde las sombras. La familia, los secretos, la lucha, hasta la bebé. Todo es mi juego para proteger un terrible secreto». Un silencio asfixiante se instaló en la sala. Nadie respiraba, solo el crujido del fuego y la tos de la gente, atrapados en una prisión de calor y mentiras. Alejandro bajó la mirada, temblando en cada hueso. Carmen sintió la sangre hirviendo en sus venas. Un dolor agudo le apretaba el pecho. Isabel continuó, como si recitara una sentencia. «El verdadero enemigo no es nadie más que yo, la que ha destruido sus vidas, su confianza, su verdad». Hizo una pausa larga. «Porque la verdad es que la familia Ramírez está maldita, y para salvarnos he tenido que jugar sucio». La bebé gimió con fuerza, y la sombra que había sido Isabel la envolvió con cuidado. De pronto, un grito rompió el silencio. «No puede ser», gritó el impostor Alejandro. «Eres peor de lo que imaginamos». La tensión se cortaba con un cuchillo. Isabel se acercó a él lentamente, una chispa salvaje en los ojos. «Sí, y el final de este juego aún no ha llegado, porque solo yo sé dónde está la próxima bomba». Y en ese instante, el suelo bajo ellos vibró violento, con un temblor que anunció el caos final. Una explosión fuerte sacudió la esquina del salón, y una nube de polvo y escombros cayó sobre la multitud. Los gritos se mezclaron con el crujido amenazante del techo, instándose a venirse abajo. La gente corría, empujaba, intentando salir. El miedo se volvió un monstruo indomable. Carmen miró a Isabel, sintiendo que toda la confianza desaparecía en un segundo. Algo oscuro, demasiado grande para entender, acababa de menguarlo todo. El verdadero Alejandro, con lágrimas secas en el rostro, alcanzó a murmurar: «¿Quién puede confiar ahora? ¿Quién puede siquiera entender?». Y mientras las paredes se agrietaban y la luz menguaba, la sombra encapuchada desapareció junto con la bebé, dejando tras de sí un rastro de preguntas que quemaban más que las llamas. El Hotel Mirador casi caía, y con él la última verdad que pensaban haber descubierto. ¿Quién era Isabel realmente?
¿Qué secretas intenciones tenía? ¿Y qué oscuridad llevaba la bebé que todos temían perder? La noche aún tenía algo que decir, y esta vez sería imposible escapar. El calor abrasador del incendio convertía el aire en una prisión de dolor y desesperación. El hotel. Mirador ardía como un monstruo incontenible mientras las últimas verdades se colaban entre el humo y los gritos. Alejandro, con el rostro empapado en sudor y lágrimas, apenas lograba sostenerse. La realidad le golpeaba sin piedad, el peso aplastante de su impostura, las mentiras destrozadas y la traición de Isabel quemaban más que las llamas. Su pecho dolía. Un nudo insoportable apretaba su garganta y la verdad lo desgarraba desde dentro. Carmen, tambaleándose, apretaba la mano de Isabel con fuerza, una mezcla extraña de furia y tristeza en sus ojos. Pero su cuerpo se negaba a sostener ese peso. Sin embargo, algo en su pecho, una llama pequeña pero feroz, le impulsaba a no rendirse. La bebé, envuelta en la manta raída, lloraba apenas, un llanto débil que parecía desafiar el caos. El silencio cayó, pesado, cuando el verdadero Alejandro fue liberado de su encierro. Su voz, áspera y quebrada por el miedo y la rabia, retumbó en la sala. «Soy yo, el que ustedes creyeron muerto». El impostor se quedó paralizado, sus ojos inyectados en pánico. La verdad explotó con violencia contra su fachada frágil. La multitud retrocedía, confundida, aterrada. Los murmullos se hicieron estruendosos, el desconcierto se tragaba el aire como humo negro. Isabel se apartó lentamente, el rostro destrozado por la culpa y la decisión. Su voz, firme y cortante, atravesó la confusión. Todo fue un juego que tuve que controlar, para proteger lo que nunca debió ser descubierto. El fuego avanzaba cruelmente devorando paredes y sueños. Pero justo entonces, entre el suelo resquebrajado, la sombra encapuchada reapareció. Isabel se volvió y la reconoció. Un destello de terror en sus ojos. La figura, desguardando a la bebé, atravesó la humareda y salió hacia la libertad. Un último grito desgarrado quedó en la boca de quienes quedaron en el infierno. Alejandro, con el cuerpo temblando, alzó la mirada hacia Carmen. Su voz apenas fue un susurro rasgado. ¿Quién eres tú en verdad? Ella respiró hondo, sintiendo que el dolor y la fuerza se entrelazaban en su pecho como dos bestias luchando por salir. La mirada firme encaró a todos y dijo con voz quebrada, pero decidida: «Soy quien destruyó su mentira. Soy la verdad que nadie quiso enfrentar, y la que dará fin a esta historia». Las llamas lamían el techo, el humo cegaba y los murmullos caían en lágrimas y sollozos. El Hotel Mirador expiraba, llevándose el final de una saga de traiciones y secretos. Isabel cayó de rodillas, liberando la culpa que había cargado años, mientras el verdadero Alejandro arropaba a la bebé, prometiendo proteger lo que queda de su familia rota. Carmen, con esfuerzo, ayudó a Isabel a levantarse. Miró a Alejandro un instante más, y en ese cruce silencioso, parecía que una frágil esperanza se encendía en medio de tanto caos. Y fuego. La noche se desmoronaba. Pero ellos, por primera vez, podían imaginar un amanecer. ¡Atención! Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias que cambian todo. No permitas que el misterio te deje atrás. Destruye el botón de like ahora, sin dudas, para que el algoritmo nos siga llevando directo a ti. Inunde la sección de comentarios con tu reacción, gritos, teorías y hasta conspiraciones. Quiero leerte a ti. Y por favor, comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan vivir este desenlace electrizante. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de la comunidad que no se rinde jamás. No esperes ni un segundo más.